Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es tortitas o hamburguesas de calabacín. Hoy una tortita o hamburguesa súper jugosa, fácil y rápida de preparar. ¿Queréis ver cómo la hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como no puede ser de otra manera, aquí tengo 5 calabacines que los he pesado y pesan 1 kilo, pero el peso es un poco para que os hagáis una idea, porque si por ejemplo vuestros calabacines pesan 900 gramos, perfectamente podemos seguir con el resto de la receta sin cambiar ningún ingrediente. A continuación los vamos a pelar y si os gusta por ejemplo la piel del calabacín, este paso lo podéis saltar, los lavamos bien y listo. Una vez ya los tenemos preparados, vamos a colocar un colador o un escurridor de verduras, como es en mi caso, con un bol, porque ahora a continuación los vamos a rallar y los vamos a rallar por la parte gruesa, y también he dejado la parte del final del calabacín porque quería mostraros este pequeño truquillo por si os sirve de algo, porque con esta parte de dejarnos la parte del final del calabacín nos va a ser mucho más fácil el rallar el calabacín hasta el final. Me gustaba daros ese pequeño truco por si os podía ayudar. Ahora a continuación, cuando ya el calabacín le tenemos rallado, lo que vamos a hacer es añadirle un toquecito de sal. La sal lo que le va a hacer es ayudarle a que suelte ese agua y ese líquido que no necesitamos en esta receta. Entonces vamos a mezclar bien la sal y una vez ya la tenemos bien mezclada, la vamos a dejar reposar de 15 a 20 minutos aproximadamente. Transcurrido el tiempo, mirad, después de 20 minutos os voy a enseñar todo el agua o todo el líquido que nos ha soltado. Mirad, ¿veis? Ahora, antes de dar el siguiente paso, lo que voy a hacer es mezclar un poquito y voy a ir haciendo presión para que vaya soltando un poquito más de agua, porque no es necesario un exceso de agua en esta receta, para que luego no tengamos que añadir mucha cantidad de pan rallado. Mirad, una vez este paso ya le tenemos, vamos a dar el siguiente paso. El siguiente paso va a ser el formar, como quien dice, las hamburguesas o las tortitas. Y este caldo o este líquido perfectamente lo podréis aprovechar en caldo de verduras, en arroces, en sopas, nada, en cualquier otra receta porque está cargado de vitaminas. Ahora, a continuación os voy a preparar distintas tortitas de calabacín. Voy a dividir la cantidad del calabacín en 2 platos, aproximadamente que tengan los dos la misma cantidad, así un poquito a ojo, y una vez este paso ya le tenemos, vamos con la primera tortita o hamburguesa de calabacín. Mira, vamos a necesitar 4 rebanadas de pan rallado, pero digo de pan de molde, pero perfectamente, si no tenemos pan de molde en casa o no nos gusta, perfectamente lo podréis cambiar por el pan rallado o hasta incluso el pan que nos queda duro del día anterior, rallamos y listo. Una vez ya lo tenemos. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es coger un bol un poquito más grande porque nos va a ser más fácil y añadir 200 gramos de queso rallado. El queso, como siempre os digo, en este momento, elegir el queso que a vosotros más os guste. Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, he elegido un queso mozzarella. Ahora a continuación vamos a añadir nuestro calabacín bien escurrido. Es muy importante este paso, el que esté bien escurrido. Y vamos a darle un toquecito de sabor con una cucharadita de cebolla deshidratada que no tenemos. Podemos cambiarlo por 1 o 2 cucharadas de cebolla natural cortado en trocitos bien chiquititos. Una cucharadita de ajo granulado, lo mismo, podemos cambiarlo por 1 o 2 dientes de ajo bien ralladitos y una cucharadita de orégano. Ahora aquí tengo un huevo que lo vamos a romper ligeramente para a continuación mezclarlo y que nos sea un poquito más fácil. Nada, con romperlo un poquito va a ser suficiente. A continuación añadimos nuestro huevo porque va a ser uno de los pegamentos que va a ser en esta receta, porque el siguiente pegamento va a ser el pan. Le vamos a añadir, como siempre os digo, pimienta negra molida. Mezclamos sobre todo ahora en este momento para que el huevo quede bien repartido. Ahí una vez ya vemos que ese huevo que hemos añadido y los ingredientes quedan bien repartidos, vamos a añadir el pan. Añadimos el pan y si hemos elegido, por ejemplo, pan rallado, vamos a ir poquito a poco hasta que veamos que hemos formado una masa y que podemos manejar esa masa y darle forma.
Yo con estas 4 rebanadas sé que es el punto y la medida justa para los calabacines que tengo en este momento. Y aquí tengo pan rallado normal. Y aquí para darle un rebozado así un poquito rústico, de nuevo he vuelto a triturar otras 4 rebanadas de pan de molde y así damos un rebozado como yo os decía, un toquecito rústico. Aquí tengo 2 huevos que los vamos a batir muy bien. Ahí, y ahora os voy a dar un truquillo que a mí me encanta, es el añadirle 60 mililitros de leche, pero como quien dice, es una parte opcional, que no os gusta añadir al huevo leche, perfectamente ese paso lo podéis saltar. Hasta incluso si, por ejemplo, no podéis comer huevo, en el canal yo tengo cómo rebozar cualquier tipo de, sea carne, sea verdura, sea lo que sea, sin huevo, un rebozado sin huevo. Como habéis visto en el otro bol tengo harina de trigo común, la de todo uso. Ahora cogemos una porción de calabacín, yo me ayudo con una cuchara, lo pasamos por harina, ahí le damos un poquito de forma. Una vez le tenemos la forma dada, le vamos a quitar el exceso de harina que pueda tener, ahí escurrimos bien esa harina. Y el siguiente paso va a ser el pasarlo al huevo. Mirad ahí, de esta forma que os estoy enseñando, ya llevamos, como quien dice, la tortita o la hamburguesa hecha. Rebozamos también en el pan rallado y mirad, aquí tenemos lista la primera tortita o hamburguesa. Ahora os voy a dar otra idea, por si acaso os viene mejor o resulta un poquito más fácil. Formamos como una albóndiga así grande, gigante. La pasamos por harina, quitamos el exceso de harina. No le damos forma, le damos forma al final. Pasamos por el huevo, escurrimos bien y pasamos por último, como siempre, por el pan rallado. Rebozamos y una vez ya lo tenemos rebozado, ahora en este momento le vamos a ir dando forma a nuestra tortita. ¿Veis? Ya elegir la manera y forma que a vosotros más fácil os resulte. Pues aquí tenemos la segunda, vamos a preparar el resto y ahora estoy con vosotros. Mirad, aquí ya las tengo todas. Unas van a ser para freírlas y otras las voy a preparar en el horno. Porque muchas veces me preguntáis que si las podemos preparar en el horno. Pues entonces estas 5 me las voy a llevar al horno a 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo durante unos 25 a 30 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Y si las quisiéramos congelar en este momento, perfectamente las podéis congelar y utilizarlas cuando vosotros necesitéis. Mirad, después de 30 minutos, las nuestras ya las tenemos y no veáis qué olorcito y qué aroma tengo en la cocina, es una maravilla. Ahora a continuación, cuando ya hemos hecho las del horno, vamos a hacer las fritas, para que veáis cómo quedan fritas. A continuación colocamos una sartén en el fuego, añadimos abundante aceite, dejamos que ese aceite esté bien caliente. Cuando ya el aceite nos ha cogido temperatura, es el momento de comenzar a freír nuestras tortitas. Ahí vamos añadiéndolas y quedan súper jugosas, tanto una como las otras. Os las voy a enseñar luego al final para que veáis cómo queda su bocado. Una vez ya las tenemos, las sacamos a un plato que yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Hacemos el resto, en total voy a hacer 4, ahí. Y una vez ya las tenemos, mirad qué maravilla, una capa crujientita y las del horno también queda una capa crujientita de maravilla. Ahora las siguientes, vamos a volver a repetir el plato que había separado con el resto del calabacín con otras 4 rebanadas de pan de molde, que no queremos el pan de molde y lo queremos cambiar por el pan rallado, pues como os he comentado antes. Ahora en esta lo que no vamos a hacer es añadirle el queso, vamos a comenzar añadiendo en el bol el calabacín que, como os he comentado antes, bien escurrido, muy importante, para que no añadamos más cantidad de pan rallado, que sean luego que nos queden un bocado bien jugoso. Una cucharadita de cebolla deshidratada, lo mismo lo podemos cambiar por 1 o 2 cucharadas de cebolla cortada en trocitos bien chiquititos naturales y lo mismo con una cucharadita de ajo granulado que lo podemos cambiar por 1 o 2 dientes de ajo bien rallados. Una cucharadita de orégano y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Ahora lo que le vamos a dar es otro toquecito de sabor. Le vamos a añadir pimentón dulce o, como es en mi caso, que yo le voy a añadir pimentón de la Vera. Así le doy un toque ahumado que le va genial. Nada, habéis visto que es un toquecito, es como un pellizquito y aquí de nuevo tenemos un huevo. Ahora le vamos a romper de nuevo ligeramente y cuando este paso ya le tenemos,
lo añadimos. Ahora de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Mezclar muy bien. En esta hamburguesa o tortita, como habéis visto, no he añadido queso rallado. Perfectamente, si quisierais, lo podéis añadir. Yo no lo he querido porque estas van a ir al horno o a la plancha, como vosotros queráis, y le he querido aún bajar más las calorías. Entonces, añadimos el pan, volvemos a mezclar y cuando este paso ya le tenemos, a continuación lo que vamos a hacer en mi caso, vamos a coger una bandeja hasta para horno que yo le he colocado un papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Podemos hacerla a mano como hemos hecho con las anteriores, irlas colocando así en la bandeja del horno, o como yo que estoy cogiendo un aro de emplatar para que salgan todas más o menos del mismo tamaño. Una vez ya las tenemos, nos las llevamos al horno, horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Estas se cocinan un poquito más deprisa ya que no tiene el rebozado. Mirad, después de 15 minutos las nuestras ya las tenemos. Estas, como os comentaba, perfectamente las podéis hacer también a la plancha. Y aquí tenemos las 3 variedades de tortitas de calabacín, de elegir la que más os guste, las fritas, las de horno y las de hemos rebozado que también van al horno. Ahora os voy a partir un trozo de cada una para que veáis el bocado y la textura que nos queda por dentro. A ver, cortamos primero la que hemos rebozado y las hemos llevado al horno y mirad, mirad. Queda brutal. Cargadas de sabor, jugositas, impresionante. Ahora viene las que hemos hecho en el horno y que van sin rebozar. Las cojo ahí, la cojo con la mano para que veáis el corte y la textura, que se note bien. Mirad, ¿veis? Queda de maravilla, un bocado espectacular igual. Yo no sabría cuál elegir. Y aquí viene la frita. Mirad la frita. ¡Wow! Me encanta. Es impresionante ya elegir la manera y forma que a vosotros más os guste. Y nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.